Un saludo para los que nos estén viendo. Nosotros somos el grupo número 7 de la materia de investigación de operaciones a cargo del ingeniero José Junior Villagómez. En esta oportunidad les hablaremos del tema cadenas de Markov. El grupo está integrado por Rocha Bejarano Sergio Darío, Rivero Andrés Sheila Ninet, Rojas Acostas Maday, Romero Cano Marcelo y mi persona Royman Hualpa Arlet. A continuación les hablará mi compañero Marcelo. Mi nombre es Marcelo Romero Cano y voy a empezar con esta exposición. El contenido de nuestro tema eh, está basado en la introducción, los antecedentes, el modelo de la cadena de Markov, planteamiento del problema, formulación de procesos estocásticos, aplicación de cadena de Markov. Los objetivos que tenemos planteados para este tema son de reconocer las cadenas de Markov, valorar las utilidades que presentan el modelo de Markov en la investigación operativa, es decir, para qué nos puede servir el modelo de Markov para esta materia y cómo podemos aplicarlo en un ámbito empresarial o para resolver alguna duda. Formular un proceso estocástico a partir de la cadena de Markov, es decir, cómo podemos ver el cambio de estados a través de una cadena de Markov y analizar la probabilidad por medio del modelo. También vamos a poder ver el cambio de los estados y la probabilidad de que ese estado pase de un estado 1 a un estado 2. Vamos a poder ver qué probabilidades hay. Introducción. Modelo de la cadena de Markov. Se puede afirmar que la toma de decisiones está sujeta a la incertidumbre. Proviene de la variación aleatoria que existe entre los factores que intervienen en un problema. En la investigación operativa, se usa el modelo de Markov como un modelo para analizar y describir los cambios efectuados al momento de tomar una decisión, al igual que generar conclusiones acerca de cuál sería el efecto futuro de una decisión en base a la probabilidad de transición. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a poder ver los cambios que se pueden realizar o el cambio de estado que pueden suceder en una cadena de Markov, en un modelo de Markov, para así poder visualizar los efectos a futuro que estos pueden tener. Por ejemplo, si es que hoy yo tomo una decisión, eso va a afectar al día de mañana y al día de pasado mañana y así sucesivamente, tomando en cuenta que el día de hoy, el día actual, es mi punto de partida y no existe algún punto anterior. El punto de partida es el día de hoy. Si es que hoy sucede algo, mañana puede cambiar ese estado y puede suceder otra cosa y así sucesivamente. Aquí está resaltado que la cadena de Markov es un método para analizar y describir los cambios efectuados al momento de tomar una decisión para ver el efecto futuro. Los antecedentes. ¿Quién era Andrei Markov? Andrei Markov fue un matemático ruso del siglo XIX y principios del siglo XX. Markov es especialmente conocido por su trabajo en el estudio de secuencias de eventos aleatorios y procesos estocásticos que exhiben una propiedad importante, la propiedad de Markov. Markov fue un matemático el cual se desarrolló mucho en lo que es el área de las probabilidades y estadísticas. Asimismo, él pasó más de 20 años de su vida ejerciendo esta materia en una universidad y así pudo desarrollar lo que actualmente llamamos la propiedad de Markov. ¿Y qué es la propiedad de Markov? Referido a la propiedad de que el futuro de un proceso aleatorio solo depende del estado presente y no de los estados anteriores, así como ya dimos el ejemplo de que un estado puede cambiar de el día de hoy al día de mañana
y así sucesivamente, pasado mañana y hasta el infinito, ¿no? Hasta donde nosotros querramos ver esta propiedad de Markov. Estos eventos solo se pueden configurar desde el día de hoy. No hay un evento pasado, solo hay un evento presente y evento futuro. Aquí es decir que la probabilidad de que el proceso pase de un estado futuro está determinada únicamente por el estado actual y no por cómo se llegó a ese estado. Vamos a utilizar un ejemplo de que el día de hoy está lloviendo, el día de mañana puede estar soleado y el día de pasado mañana puede llover otra vez. Son cambios de estado, hay probabilidades de que ese estado del día de hoy pase a el día de mañana de igual forma o de que cambie de estado, pero siempre tomando el estado presente para realizar las evaluaciones para los resultados futuros. No existen los estados anteriores al estado presente. Modelo de la cadena de Markov. Conceptos y propiedades. La cadena de Markov. La cadena de Markov es un concepto desarrollado dentro de la teoría de probabilidades y estadística, desarrollado por Andrei Markov. Su principal utilidad se basa en el análisis y la comprensión de procesos estocásticos. Aquí podemos ver una figura en la cual tenemos la letra A y la letra E, en la cual podemos ver, ¿no?, que se están apuntando una hacia otra y otra hacia una, y podemos interpretarlo de que son eventos presentes y eventos futuros. Que el evento presente va a hacer que el evento futuro pueda o no cambiar. El concepto técnico de una cadena de Markov es que es un modelo matemático que se utiliza para describir una secuencia de eventos en la que la probabilidad de que ocurra un evento futuro depende únicamente del evento actual y no de los anteriores. Aquí podemos ver en una figura el evento 1 va a afectar al evento 2 y el evento 3. El evento 1 podemos llamarlo hoy, el evento 2 mañana, el evento 3 pasado mañana. Hablamos mucho de lo que son los procesos estocásticos hasta el momento. Y bueno, ¿qué son los procesos estocásticos? Los procesos estocásticos son aquellos que estudian el comportamiento de las variables a través del tiempo, X, las variables T y W. Su interés se basa en describir el comportamiento de un sistema de operación durante algunos periodos de tiempo dentro de la colección de variables aleatorias. Aquí tenemos una figura donde podemos ver el comportamiento de variables. Cada una de estas líneas representa una variable y podemos ver que estas cambian al paso del tiempo. Vamos a tomar enero como nuestro presente, nuestro evento 1, nuestro evento presente, febrero, marzo, abril como los eventos futuros. Aquí podemos ver que en cada toma de decisiones nuestra variable puede cambiar de estado. Por decir, en enero la variable 1 está en un estado 1. Para febrero va a cambiar a un estado 4. Para marzo va a cambiar a un estado 5 y para abril va a cambiar a un estado 7. Es decir, que en la variable 1 vamos a tener cambios de estado a lo largo del tiempo. Y esto podemos verlo gracias al modelo de Markov. Los procesos estocásticos. Cada vez que se produce un nuevo resultado o suceso, se dice que el proceso ha avanzado o que se incrementa en un paso. Esto puede repetirse tantas veces como se desee. Un paso representa un periodo de tiempo o cualquier otra condición
que pueda conducir a otro suceso posible. Por tanto, vamos a entender que n simboliza el número de pasos o incremento, n igual a 0 es el presente, n igual a 1 es el suceso posible en la siguiente ocasión, y n igual a 2 es el suceso en una ocasión después de la siguiente. Podemos tomar 0 como hoy, 1 como mañana y 2 como pasado mañana. Antes del 0 no existe ningún evento. Siempre tenemos que tomar el evento presente como nuestro punto de partida. No existe un evento anterior al presente. Siempre recalcando eso. Los elementos de la cadena de Markov. Aquí podemos ver que son 4, que son el estado, la probabilidad, el pronóstico, la matriz de transición. Vamos a comenzar con el estado. Representa las posibles condiciones en las que puede encontrarse un sistema. Por ejemplo, si estamos modelando el clima, los estados podrían ser soleado, nublado y lluvioso. El evento 1 podríamos tener un estado soleado, en el evento 2 un estado nublado y en el evento 3 un estado lluvioso. Es decir, que hoy está soleado, mañana hay probabilidades de que esté nublado y pasado mañana puede que haya probabilidades de que esté lluvioso. La probabilidad deben sumar el 100% de un estado hacia otro. Es decir, que al final de la prueba tiene que dar el resultado del 100% de la probabilidad. Permanecen igual a lo largo del tiempo. Es decir, que el evento no cambia. Lo que cambia son los estados. Se calcula en base a un periodo de tiempo o una unidad de tiempo. Los pronósticos. A través de este elemento podemos pronosticar cualquier estado futuro a partir de los estados anteriores. Para tal fin, se debe utilizar la matriz de transición. ¿Qué es la matriz de transición? Es usada para describir de manera gráfica las probabilidades de transición entre los estados. Cada entrada de la matriz representa la probabilidad de pasar de un estado a otro en un solo paso. Se denota P, matriz de transición en el tiempo, n o n pasos. Las filas de la matriz representan el estado actual y las columnas representan el estado siguiente. Un ejemplo, aquí sería que las filas de la matriz representan el estado actual y las columnas representan el estado siguiente. En la siguiente matriz se analizará las probabilidades del clima. Aquí ya podemos tener un cuadro donde vemos la matriz, que sería del 1 al 5, en las cuales tenemos los estados, ¿no? El estado A, B, C, soleado, nublado, lluvioso. Igual en la misma parte de las columnas tenemos soleado, nublado, lluvioso. Aquí, en este cuadro, podemos ver que hay una probabilidad de 1 entre 5 de pasar de lluvioso a nublado. Hay una probabilidad de 5 de pasar de nublado a lluvioso. Es decir, que, como ya dijimos anteriormente, las columnas representan el estado siguiente y las filas representan el estado actual. Para pasar de un estado soleado a nublado, hay 3 probabilidades, y pasar de un estado nublado a lluvioso, hay una probabilidad, una de 5. Lo mismo, para pasar de un estado lluvioso a soleado, hay una probabilidad de 5, y de lluvioso a nublado, hay una probabilidad de 1. Así se repite en todos los casos. Aquí podemos mostrar un video. En cierta localidad al noroeste de Managua hay una población que compra en 3 supermercados de la zona. El supermercado A
el supermercado B y el supermercado C. En un momento determinado, la población puede comprar en el supermercado A, puede comprar en el supermercado B o puede comprar en el supermercado C. En este caso, los lugares donde se puede comprar representan los estados en los que la población se encuentra, es decir, comprar en uno de los 3 supermercados. Un estado es el conjunto de condiciones dadas en un momento determinado. La cuota de mercado en este caso representa la probabilidad de los estados. En la presente semana, semana 0, un 40% decide comprar regularmente en el supermercado A, un 30% en el supermercado B y el último 30% restante en el supermercado C. La siguiente semana puede ocurrir que la población decida comprar en otro supermercado. Es decir, hay una transición de un estado a otro estado. De la población que compra en el supermercado A, un 80% compran nuevamente en el supermercado A. La transición es hacia el mismo supermercado. Un 10% cambia y compra en el supermercado B. La transición es del supermercado A al supermercado B. El otro 10% cambia y compra en el supermercado C. La transición es del supermercado A al supermercado C. Estas probabilidades se conocen como probabilidades de transición. Son probabilidades que indican un comportamiento futuro de pasar de un estado a otro estado. De igual manera, de la población que compra en el supermercado B, un 10% pasa a comprar al supermercado A. Un 70% compra nuevamente en el supermercado B. Y un 20% pasa a comprar al supermercado C. De la población que compra en el supermercado C, un 20% pasa a comprar al supermercado A. Un 20% pasa a comprar al supermercado B. Y un 60% compra nuevamente en el supermercado C. Toda la información anterior puede representarse en un árbol. En el árbol se pueden indicar las probabilidades de estado, en este caso representadas por la cuota de mercado en el estado inicial, semana 0, si la población acostumbra a comprar semanalmente. Estas probabilidades se representan en un vector denominado pi, indicando entre paréntesis el período inicial con 0. Las probabilidades de estado, elementos del vector pi, debe sumar 1. También se pueden indicar las probabilidades de transición, es decir, las probabilidades que indican la transición de un estado actual a uno futuro en el siguiente período. Mediante este árbol podríamos calcular las probabilidades de estado en el siguiente período, la siguiente semana o semana 1. Estas probabilidades condicionales son el producto de las probabilidades de estado y las probabilidades de transición. Por ejemplo, al pasar de A hacia A, es decir, la probabilidad de que se compre nuevamente en A, dado que se compró en A anteriormente, es 0.32. Pasar de A a B, es decir, la probabilidad de que se compre en B, dado que se compró en A anteriormente, es 0.04. Y pasar de A a C, es decir, la probabilidad de que se compre en C, dado que se compró en A anteriormente, es 0.04. Hacemos lo mismo con los otros estados. La suma de las probabilidades condicionales de comprar en A resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de A para la siguiente semana. De igual manera, la suma de las probabilidades condicionales de comprar en B resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de B para la siguiente semana. Por último, la suma de las probabilidades condicionales de comprar en C resulta en la probabilidad de estado o cuota de mercado de C para la siguiente semana. Colocamos estos valores en las ramas correspondientes y obtenemos el árbol que representa los estados de la siguiente semana,
o semana 1. Se indican los valores en el vector pi de 1. Recordemos que la suma de estos valores debe ser igual a 1. Para el siguiente periodo, semana 2, haríamos un cálculo similar. Realizar estos cálculos utilizando un árbol resultaría algo tedioso. Otra representación de los estados puede hacerse mediante el uso de grafos. Representamos el estado de comprar en el supermercado A con un nodo. Si la población compra ahora en el supermercado A y la siguiente semana vuelve a comprar en el supermercado A, trazamos un arco que va del estado A y retorna al estado A. La probabilidad de transición para esta situación se coloca a un lado del arco. Si la población pasa de comprar en el supermercado A comprar en el supermercado B, trazamos un arco que va del nodo A al nodo B para representar esta transición. La probabilidad de transición se coloca a un lado del arco. De igual manera, si la población pasa de comprar en el supermercado A comprar en el supermercado C, trazamos un arco que va del nodo A al nodo C para representar esta transición. Colocamos la probabilidad de transición a un lado del arco. Ahora, para la población que compra en el supermercado B y pasa a comprar al supermercado A, trazamos un arco del nodo B al nodo A y colocamos la probabilidad de transición correspondiente. La población que compra en el supermercado B y vuelve a comprar en el supermercado B se indica por un arco que sale y retorna al mismo nodo B. Ahora, la población que compra en el supermercado B y pasa a comprar al supermercado C se indica por un arco que sale del nodo B y llega al nodo C. Por último, tenemos a la población que compra en el supermercado C. Quien compra en el supermercado C y pasa a comprar al supermercado A, el arco sale del nodo C y llega al nodo A. Quien compra en el supermercado C y pasa a comprar al supermercado B, el arco sale del nodo C y llega al nodo B. Quien compra en el supermercado C y vuelve a comprar en el mismo supermercado, el arco sale y retorna al mismo nodo C. Todas las probabilidades de transición se pueden colocar en una matriz. Al lado izquierdo rotulamos los nodos fuentes, el origen de donde se parte, y en la parte superior los nodos destino, a donde se llega. Por ejemplo, del nodo A al nodo A, la probabilidad de transición 0.8 va en la fila A y columna A. Del nodo A al nodo B, la probabilidad de transición 0.1 va en la fila A y columna B. Del nodo A al nodo C, la probabilidad de transición 0.1 va en la fila A y columna C. De igual manera, del nodo B, fila B, se colocan las correspondientes probabilidades en las columnas. Del nodo B al nodo A, del nodo B al nodo B y del nodo B al nodo C. Para el nodo C, fila C, se colocan las correspondientes probabilidades en las columnas. Del nodo C al nodo A, del nodo C al nodo B y del nodo C al nodo C. De esta manera construimos la matriz de probabilidades de transición. Observemos que las sumas de las probabilidades de cada fila es igual a 1. Comprobemos. Para la fila A, la suma es igual a 1. Para la fila B, la suma es igual a 1. Y para la fila C, la suma también es igual a 1. Podemos representar la matriz de probabilidades de transición en función de las designaciones de los nodos A, B y C, según se muestra indicado por los subíndices. La probabilidad de A hacia A, de A hacia B y así sucesivamente. En el caso del ejemplo, para las combinaciones posibles se muestran los valores de las probabilidades.
Generalmente se representa una matriz de este tipo con un conjunto de filas, representadas por la letra I, de 1 hasta m filas, y un conjunto de columnas representadas por la letra J, de 1 hasta n columnas. En este caso, el número de filas es 3 y el número de columnas es 3. Las probabilidades se representan por una P, con los subíndices indicando la fila, primer subíndice, y la columna, segundo subíndice. Cada probabilidad de transición está asociada con un estado o nodo I de origen, con probabilidad de estado pi sub I, hacia un estado o nodo J de destino, con probabilidad de estado pi sub J, según se muestra en el diagrama de grafos genérico. La representación de las probabilidades de transición en una matriz es conveniente para realizar el cálculo de las probabilidades de estado en el siguiente estado futuro. Para la siguiente semana, semana 1, el vector de probabilidades de estado pi de 1 es igual al producto del vector de probabilidades inicial pi de 0 por la matriz de probabilidades de transición P. Multiplicamos cada elemento de la primera columna de la matriz de probabilidades de transición por cada elemento del vector de probabilidades de estado y sumamos estos productos para obtener la nueva probabilidad de estado o cuota de mercado del supermercado A. Ahora, multiplicamos cada elemento de la segunda columna de la matriz de probabilidades de transición por cada elemento del vector de probabilidades de estado y sumamos los productos para obtener la nueva probabilidad de estado o cuota de mercado del supermercado B. Por último, multiplicamos cada elemento de la tercera columna de la matriz de probabilidades de transición por cada elemento del vector de probabilidades de estado y sumamos los productos para obtener la nueva probabilidad de estado o cuota de mercado del supermercado C. El vector resultante contiene las probabilidades de estado de la semana siguiente, la semana 1. De manera general, para una situación donde hay 3 estados, comprar en los supermercados A, B o C, para calcular las probabilidades de estado del momento siguiente, indicado por 1, simplemente multiplicamos el vector de probabilidades de estado inicial o actual, indicado por 0, por la matriz de probabilidades de transición. Para el estado en el momento 2, multiplicamos el vector de probabilidades de estado del momento 1 por la matriz de probabilidades de transición. Si sustituimos la expresión del momento anterior, tendremos el producto de dos matrices. En otras palabras, la matriz de probabilidades de transición elevada al cuadrado. Recuerden que esta es una función matricial. Elevar al cuadrado una matriz no significa elevar al cuadrado cada elemento. Significa un producto matricial. En general, para un estado en el momento K, el vector de probabilidades de estado se puede expresar en función del vector inicial de probabilidades de estado multiplicado por la matriz de probabilidades de transición elevada a la késima potencia. Nuevamente recuerden que esta es una multiplicación matricial, la matriz P multiplicada K veces. Como ya vimos en el ejemplo anterior, ahora vamos a pasar a lo que es el planteamiento del problema. Planteamiento del problema. Cadenas de Markov de primer orden. Al momento de plantearnos un problema de cadenas de Markov de primer orden, debemos tener en cuenta que las cadenas de Markov deben cumplir con las siguientes propiedades. La primera, que el conjunto de sucesos posibles sea finito. La segunda, que la probabilidad del siguiente suceso dependa solamente del suceso inmediatamente anterior. Y la tercera, que estas probabilidades permanezcan constantes con el tiempo. En las cadenas de Markov
de primer orden, cada suceso individual se denomina un estado en el desarrollo del tema. En el siguiente cuadro podemos ver que S denotará los estados de un total de m estados posibles, donde m será finito. Aclarados estos puntos, procederemos con el primer ejemplo de problemas de cadenas de Markov de primer orden. Supongamos que en la unidad de ciudadanos intensivos UCI de un hospital de la ciudad, cada paciente es catalogado según su estado de salud en alguno de los tres niveles: estable, delicado y muy grave. Estos niveles son revisados y actualizados por el personal médico cada día luego de la primera ronda médica y según la evolución de cada paciente. En el siguiente video esto se explicará de manera sencilla. Bienvenidos. En este video realizaremos un ejercicio que tiene que ver con una aplicación de la multiplicación entre matrices propiamente denominado cadenas de Markov. Suponga que en la ciudad tenemos una unidad de cuidados intensivos en cierto hospital y cada paciente es catalogado según su estado de salud en alguno de los tres niveles siguientes: nivel estable, nivel delicado o nivel muy grave. Estos niveles son revisados y actualizados por el personal médico cada día a primera hora, luego de la respectiva ronda médica y según la evolución recuperación de cada paciente. Suponga además que las probabilidades que indican si un paciente pasa de un nivel, también lo podríamos denominar estado, a otro, son las señaladas en la siguiente tabla. Supongamos que si el paciente está en nivel estable, tiene una probabilidad de 0.52 de permanecer en el mismo nivel estable, o tiene una probabilidad de 0.30 de, estando en estable, pasar al nivel delicado, o una probabilidad de 0.18 de estar en el nivel estable y pasar al nivel muy grave. Estas probabilidades vamos a suponer que son las determinadas o existentes en un solo día de análisis o de evolución del paciente. Supongamos asimismo que si el paciente está en el nivel delicado, tiene un 0.23 de probabilidad de pasar al nivel estable, o si está en nivel delicado, tiene un 0.35 de probabilidad de permanecer en el mismo nivel de delicado, o de 0.42 de pasar a un nivel muy grave. Y finalmente, si el paciente estuviese catalogado en un día cualquiera en el nivel muy grave, tiene una probabilidad de 0.07 de pasar al nivel estable, de 0.24 de pasar al nivel delicado, o de 0.69 de permanecer justamente en ese mismo nivel denominado nivel muy grave. Se nos plantean dos preguntas para desarrollar en este ejercicio. La primera de ellas dice: determinar la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave, por ejemplo un día lunes, esté en nivel estable al miércoles siguiente. Es decir, cuál es la evolución del paciente en 2 días, tratando de determinar que inicialmente estaba en muy grave y luego va a pasar al nivel estable. Hay una segunda pregunta que dice calcular el valor de la probabilidad para que una persona que está en estado delicado el domingo cualquiera, registre una complicación y deje de estar en el nivel delicado al miércoles siguiente, es decir, durante 3 días se va a hacer la observación para esta segunda pregunta. Antes de entrar en materia para desarrollar cada una de esas preguntas, sería necesario hacer una representación gráfica mediante lo que se conoce con el nombre de grafo para este proceso estocástico que está involucrando unas probabilidades, y el gráfico es esta figura que tenemos al lado derecho de nuestra pantalla. Básicamente allí estamos representando la información que tenemos en la tabla inicialmente dada. Encontramos con 3 colores diferentes los niveles estable, delicado y muy grave. Al hacer una lectura en la tabla del lado izquierdo, nos están diciendo que hay una probabilidad de 0.52 de que un paciente, estando inicialmente en estado estable, se conserve o se quede en el mismo estado estable. Ese 0.52 lo vemos representado acá mediante un arco que sale de nivel estable y vuelve y entra a nivel estable, acompañado del número 0.52.
O si el paciente está en nivel estable, tiene un 0.30 de probabilidad de pasar a nivel delicado. El 0.30 lo vemos representado mediante esta flecha que va de estable a delicado. Y finalmente, si está en estado estable, tiene un 0.18 de probabilidad de pasar al nivel muy grave. El 0.18 lo vemos acá, que va de estable a muy grave. De manera similar, en el gráfico vamos a colocar las restantes cantidades. Si el paciente está en nivel delicado, tiene un 0.23 de probabilidad de pasar a estable. El 0.23 lo vemos representado acá mediante esta flecha de color azul, que va de delicado a estable. O si está de delicado y se va a conservar en el mismo nivel de delicado, tiene un 0.35 de probabilidad. Ese valor lo vemos mediante este arco que sale del nivel delicado y vuelve e ingresa al nivel delicado. O si está en un nivel delicado, tiene un 0.42 de probabilidad de cambiar o de pasar al nivel muy grave. Ese 0.42 lo vemos representado también acá mediante esta otra flecha azul. Finalmente, cuando observamos la tercera fila de la tabla o de la información que nos han dado en el enunciado del ejercicio, si el paciente está en nivel muy grave, tiene un 0.07 de probabilidad de pasar al nivel estable. El 0.7 lo vemos representado acá, una flecha que va de muy grave a estable. 0.24 es ir de muy grave a delicado. De muy grave a delicado 0.24 y finalmente 0.69 que implica que el paciente se queda en el mismo nivel de muy grave, 0.69. Entonces, este gráfico que está al lado derecho de nuestra pantalla se conoce con el nombre de grafo y está básicamente representando la misma información de la tabla del lado izquierdo. Ahora bien, hay una tercera forma de representar la información además de la tabla y además del grafo, y se conoce con el nombre de matriz de transición o matriz de cambio de estado, de un estado a otro. Esa matriz vamos a asignarle un nombre, supongamos que se llama la matriz P. Tenemos filas y tenemos columnas. Vamos a suponer que en las columnas hemos colocado las iniciales de los diferentes estados para el paciente o niveles: nivel estable, nivel delicado, nivel muy grave, columna 1, columna 2 y columna 3. Y en las filas hemos cruzado también la información de nivel estable, nivel delicado y nivel muy grave. Cuando vamos a leer la información, por ejemplo estos números que están en color verde, 0.52, 0.30 y 0.18, observemos que los números que están en esta primera columna son exactamente los números que teníamos en la primera fila de la matriz. Es una forma de organizar la matriz de transición que nos invita a que los números que están dentro de esa misma columna sumen un total de una unidad. Es decir, si tú sumas 0.52, 0.30 y 0.18, la sumatoria de estos valores da 1, que corresponde al 100%. Estamos haciendo referencia a lo que puede suceder cuando un paciente está en nivel estable. De manera similar, en la columna número 2, si sumáramos estos valores, nos da un total de 1, corresponde al 100%, lo que podría pasarle a un paciente que esté en nivel delicado, y similarmente a un paciente que esté en nivel muy grave podría pasarle cualquiera de estos valores y al sumarlos da 1. Incluso notemos que si hacemos una lectura a profundidad en esta matriz de transición, por ejemplo, cuando un paciente está en nivel estable tiene una probabilidad de 0.52 de permanecer, cuando miremos aquí a la derecha, de permanecer en nivel estable. O si está en nivel estable tiene una probabilidad de 0.30 de cambiar al nivel delicado. Es decir, comenzando en estable con delicado se intersecta en 0.3. O si el paciente está en nivel estable tiene una probabilidad de 0.18 de cambiar al nivel muy grave. Que esta información es la misma información que podemos leer en el gráfico del lado derecho o en la tabla de la parte superior, y similarmente con las demás columnas. Entonces tenemos tres formas diferentes de representar la información referida a esta situación, siendo muy útil nuestra matriz de transición para las respectivas operaciones algebraicas que vamos a realizar. Entremos a continuación entonces a desarrollar cada una de las dos preguntas planteadas. Aquí está la observación de que notemos que la suma de las entradas por cada columna es igual a 1, que estábamos haciendo referencia hace unos minutos a esta característica. En la primera pregunta, recordemos que dice: determinar la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave un día lunes cualquiera
esté en el nivel estable al miércoles siguiente. Entonces, es decir, va a haber una transición o un cambio de 2 días. Vamos a hacer una observación de lo que sucede de lunes a martes y luego de martes a miércoles. Y vamos a mirar también el cambio de estado del paciente. ¿Qué pasaría si hubiese comenzado en un nivel muy grave y luego a los 2 días siguientes hubiese llegado a nivel estable? Debemos entonces como punto de partida considerar una matriz llamada matriz de estado, que represente la situación descrita en el día inicial, es decir, en el día lunes. Vamos a llamarla por el momento la matriz X, donde están los 3 posibles estados del paciente: estable, delicado, muy grave. Como es un día lunes y es un paciente cualquiera, vamos a suponer que no está en nivel estable, no está en nivel delicado, sino que está en nivel muy grave. Por eso le colocamos el 1 o el 100% de posibilidad de probabilidad, porque pues es el punto de partida en la pregunta de nuestro ejercicio. Luego, con ayuda de esta matriz, vamos a mirar qué pasaría al día siguiente. Este es el estado inicial, todavía no ha transcurrido el tiempo, es como si estuviéramos en el día 0. Y vamos a mirar el día lunes y vamos a mirar qué pasa entre lunes y martes. Dice el álgebra que para esa situación debemos multiplicar la matriz de probabilidades, denominada matriz P, por la matriz de estado inicial de ese día lunes. Al hacer este producto, recordemos que multiplicamos fila por columna, fila 2 por columna y fila 3 por columna, obteniendo como resultado estos valores: 0.07, 0.24 y 0.69. ¿Qué significan estos valores? Para ponerlos en contexto, significan que el paciente el día martes, porque recordemos que ya estamos analizando un primer día porque hemos hecho un primer producto o una primera multiplicación, entonces el paciente que el día lunes estaba en nivel muy grave, el día martes tiene una probabilidad de 0.07 de estar en nivel estable, o de 0.24 de pasar a nivel delicado, o de 0.69 de conservarse en el mismo nivel muy grave. Son como las 3 posibilidades que tendría ese paciente para el día martes. Quiere decir que ya hemos analizado la transición de un día a otro. Ahora miremos qué pasaría al cabo de 2 días. Es decir, de martes a miércoles. Ya lo hicimos de lunes a martes, vamos a hacerlo ahora de martes a miércoles para completar un total de 2 días. Esa operación la representaríamos con 2 maneras posibles, diferentes de hacerlo. Una posible forma podría ser indicar el producto de la matriz de probabilidades P multiplicado por P por X, que fue la transición, el cambio de lunes a martes. Si hacemos uso de la propiedad asociativa de la multiplicación, sabemos que P por P es equivalente a P al cuadrado por X. Sin embargo, para efectos prácticos y efectos mucho más sencillos de hacer la operación, no vamos a desarrollar la potencia cuadrada de P y a multiplicarla por la matriz X, sino que en este caso lo haremos de una forma mucho más sencilla, un modo mucho más práctico, y es tomar la matriz P, que ya conocemos que es de probabilidades, y la vamos a multiplicar por el resultado de P por X, que ya lo encontramos en el paso anterior. Es decir, que aquí tenemos expresada la multiplicación. Recordemos la forma correcta, adecuada de hacerla: fila número 1 por la columna, luego la fila número 2 por la columna y luego la fila número 3 por la columna que tenemos acá representada en P por X. Aquí están indicadas las respectivas multiplicaciones u operaciones. Con ayuda de una calculadora podríamos revisar que el resultado de cada una de la fila 1, fila 2 y fila 3 son respectivamente 0.14, 0.27 y 0.59. Son unos valores aproximados porque seguramente va a haber presencia de otras cifras decimales. Recordemos el orden de estos números o de estos valores. Hacen referencia a nivel estable, nivel delicado y nivel muy grave. Al cabo de 2 días de observación, incluso la potencia cuadrada me está indicando esto. Entonces, ya hemos hecho 2 días de observación y me están preguntando que cuál es la probabilidad de que el paciente esté en el nivel estable. Entonces me fijo de estos 3 posibles valores cuál hace referencia al nivel estable, en este caso 0.14, y saco una conclusión para esta primera pregunta, indicando que la probabilidad de que un paciente que se reporta en estado muy grave un día lunes esté en el nivel estable al miércoles siguiente es de aproximadamente 14%.
Recordemos que este 14% lo podemos obtener de tomar la probabilidad que tenemos y multiplicarla por 100% para convertir el resultado en forma porcentual. Entonces existe un 14% de posibilidad. De manera similar vamos a proceder a responder la segunda pregunta. En esta segunda pregunta nos dicen calcular el valor de la probabilidad para que una persona que está en estado delicado, ese es el punto inicial o punto de partida, un día domingo registre una complicación y no esté en estado delicado al miércoles siguiente. Esa complicación en realidad puede ponerlo de cara en dos escenarios diferentes. Lo puede poner en un nivel muy grave o puede que en realidad no sea una complicación y en realidad pueda ser una mejora y lo ponga en un nivel estable. Lo importante es saber que de domingo a miércoles son 3 días de observación y nos interesa en la pregunta al final que no esté en estado delicado. Consideremos una matriz de estado inicial para el día domingo. Tenemos 3 posibles estados. Para el paciente, estable, delicado y muy grave, vamos a colocar un 1 o un 100% en estado delicado porque se supone que es el punto de partida. Luego vamos a mirar qué sucede al cabo de un día de observación, es decir, de domingo a lunes en este caso. Hacemos una primera multiplicación de la matriz de probabilidades por la matriz de estado inicial. Luego de hacer el producto encontramos estos 3 resultados, punto 23, punto 35 y punto 42, que estarían indicando cuáles son las probabilidades de nivel estable, nivel delicado o nivel muy grave para ese paciente que estando en estado delicado el día domingo, ahora está siendo observado el día lunes, por ejemplo, porque llevamos un producto o una multiplicación, significaría evolución de un día para el paciente. Vamos a mirar al cabo de 2 días. Al cabo de 2 días vamos a tomar la matriz de probabilidades, lo vamos a multiplicar por el resultado anterior. Recordemos que por propiedad asociativa la multiplicación lo podríamos expresar como p al cuadrado. Sin embargo, en el desarrollo de este ejercicio no es necesario que nos pongamos a buscar la matriz p por la matriz p por x, sino que en lugar de eso, aprovechando el resultado que ya tenemos construido, nos queda mucho más fácil tomar la multiplicación de la matriz p, que es de probabilidades, por el resultado anterior, que fue p por x. Aquí tenemos expresada o indicada la multiplicación de fila con columna y fila con columna. Aquí están dichas operaciones. Podemos verificar con ayuda de una calculadora que los resultados aproximadamente son 0.23, 0.29 y 0.48. ¿Qué sigue a continuación? Analizar para el tercer día, porque recordemos que de domingo a miércoles hay 3 días en total. Significa que tomamos la matriz de probabilidades, lo multiplicamos por el resultado anterior, lo podríamos expresar como p al cubo por x, pero no estamos ayudándonos de las potencias de p, es solamente una forma de representarlo, sino que más bien estamos haciendo la multiplicación de la matriz p por el resultado inmediatamente anterior. Los invito a verificar con ayuda de una calculadora que los resultados que se obtienen son aproximadamente 0.22, 0.29 y 0.49. Recordemos que la pregunta nos está diciendo que el miércoles siguiente el paciente no está en estado delicado, lo tenemos señalado aquí en verde. Entonces, si no está en un estado delicado es porque no me interesa este valor, pero sí me interesan los otros dos. Puede que él se haya complicado el paciente y esté en un nivel muy grave, o puede que no se haya complicado sino que haya mejorado y esté en un nivel estable. Lo cierto es que al estar por fuera del nivel delicado, entonces nuestra respuesta debe considerar esas dos opciones. Y respondemos la probabilidad de que un paciente que está en estado delicado inicialmente el día domingo registre una complicación o una mejora, ¿cierto? Y no esté en estado delicado, aquí está la clave, no está en estado delicado al miércoles siguiente, es la sumatoria de los dos valores que no corresponden al estado delicado, es decir, 0.22 más 0.49, que nos da como resultado 0.71. ¿Esto qué significa? Que la probabilidad en porcentaje es aproximadamente del 71%, porque multiplicamos 0.71 por 100%. Y de esta manera estaremos encontrando la respuesta a la segunda pregunta de nuestro problema. Para el ejemplo número 2 veremos el caso de consumo de cigarrillos en una población.
nos dice que esta población tiene un total de 10.000 habitantes, de los cuales 5.000 no fuman, 2.500 personas fuman una cajetilla al día o menos, y 2.500 fuman más de una cajetilla diaria. Siguiendo con el enunciado, se nos da una serie de probabilidades en las cuales nos indica que en un mes hay un 5% de probabilidad de que una persona no fumadora comience a fumar una cajetilla diaria o menos, y un 2% de que un no fumador pase a fumar más de una cajetilla diaria. Para los que fuman una cajetilla o menos, hay un 10% de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar más de una cajetilla diaria. Entre los que fuman más de una cajetilla, tenemos un 5% de probabilidad de que dejen el tabaco y un 10% de que pasen a fumar una cajetilla o menos al día. La pregunta general que se nos plantea en este ejercicio es ¿cuántos individuos habrá de cada clase para el próximo mes? De igual forma, con el enunciado podemos identificar lo que son los 3 tipos de personas o los 3 grupos de personas que existen en esta población, teniendo así en el círculo verde las personas que no fuman, en el círculo naranja las personas que fuman una cajetilla de cigarro o menos al día, y como tercer grupo, las personas que fuman más de un cigarrillo diario. En base al enunciado, podremos construir lo que es nuestro diagrama de transición, que simplemente es un gráfico el cual podemos ocupar para guiarnos visualmente en cuanto a las transiciones entre cada estado. Los estados que reconocemos según el enunciado están definidos a mano derecha de la diapositiva. Tenemos el estado 0, que son las personas que no fuman, el estado 1, que son las personas que fuman uno o menos de un paquete de cigarrillos diarios, y el estado número 2, que son las personas que fuman más de un paquete diario. Con estos 3 estados definidos, podemos ubicarnos en lo que es el diagrama de transición, viendo simplemente cómo cambia de acuerdo a las probabilidades que nos dieron en el enunciado. Pero ¿cómo se leería esto? Por ejemplo, si nos ubicamos dentro de nuestro grafo en el círculo verde, el estado 0 de las personas que no fuman, y hacemos una transición hasta el estado 1, el círculo amarillo, donde están las personas que fuman uno o menos de una cajetilla diaria, podemos ver con la flecha que hay una transición de 0,05, que no es más que la conversión dentro del enunciado. El enunciado nos decía que la probabilidad de una persona que no fuma de pasar al siguiente mes a fumar una cajetilla de cigarros diaria o menos era de un 5%. Es decir, que este 5% se convertirá en ese 0,05. Así podemos ver la transición del estado 0 al estado 1 y de igual forma del estado 1 al estado 2. Pero también dentro de este grafo podemos ver lo que es la transición de un estado hacia él mismo. Por ejemplo, en el estado número 2 tenemos a las personas que fuman más de un paquete diario. Es decir, que se estaría planteando qué pasaría si una persona que fuma una cajetilla de cigarros al día o más, al siguiente mes esté fumando aún una cajetilla de cigarro o más. Esta transición es representada como una flecha hacia el mismo estado, y en este caso sería un 0,85, es decir, un 85% de probabilidad de que una persona que hoy fuma más de una cajetilla al día, al siguiente mes lo siga haciendo. Siguiendo el procedimiento, podemos ayudarnos de igual forma con lo que viene a ser una matriz de estados. Una matriz de estados es también una forma de graficar o tabular nuestros datos, en este caso las probabilidades. En este caso tenemos 2 filas, la fila vertical que representa al estado actual y la fila horizontal que representa el estado futuro. Es así que podemos leer de la siguiente manera. Si en el estado actual estamos en un estado 0, es decir, de una persona que no fuma,
al siguiente mes, ¿cuál es la probabilidad de estar en un estado 2? Es decir, estar fumando más de una cajetilla de cigarros al día. Esto se representa con un 0,02, es decir, un 2% de probabilidad. Todas las probabilidades que están en este cuadro han sido sacadas también del enunciado. Es decir, simplemente sería otra forma de tabular nuestros datos, al igual que en un grafo. Como siguiente paso tenemos el cálculo de la distribución de probabilidades. Este paso ya nos guía a lo que es saber el resultado. Entonces, tenemos lo que es la condición inicial. Esta condición inicial nos dice que en un comienzo hay una cierta distribución de estados, las cuales llegarán a ser transicionados hacia una nueva condición. Para esto debemos multiplicar lo que es nuestra condición inicial, los datos que se nos dieron al principio, de 5.000 personas que no fumaban y 2.500 por cada lado de las personas que fumaban más y igual a una cajetilla de cigarros al día. Esta condición inicial debemos multiplicarla por lo que viene a resultar nuestra matriz de transición, los datos de probabilidades que teníamos. Una vez multipliquemos cada uno de estos términos, vamos a tener lo que es el resultado. Este resultado nos indica lo siguiente. Podemos entender que habrá un nuevo patrón en los hábitos de consumo de esta población. En la respuesta ubicamos que después de un mes habrá un total de 5.025 personas que no fumen. Es decir, si en nuestra condición inicial teníamos 5.000 personas que no fumaban, al mes siguiente habrá 5.025 que no fumen. Es decir, habrá aumentado el número de personas que dejó de consumir tabaco o dejó de consumir cigarrillos. Tenemos por otro lado el caso del estado número 1, donde teníamos una condición de 2.500 para las personas que fumaban una cajetilla de cigarros al día. Para el mes siguiente esta cantidad se seguirá manteniendo. Sin embargo, en el estado número 2, para las personas que fumaban más de una cajetilla al día, habrá una disminución, puesto que si en la condición inicial teníamos 2.500 personas, en el mes siguiente habrá simplemente 2.475, es decir, habrá bajado el consumo de más de una cajetilla al día. Para el ejemplo 3 tenemos el caso de un departamento de estudio de mercado de una fábrica, el cual estima que el 20% de la gente que compra un producto en un mes no lo comprará al mes siguiente. Además, el 30% de quienes no lo compren un mes lo adquirirá al mes siguiente. En una población de 1.000 individuos, 100 compraron el producto dentro del primer mes. Nos plantea la siguiente pregunta: ¿cuántos lo comprarán al mes próximo? ¿Y cuál será la cantidad dentro de 2 meses? Dentro del enunciado también podemos ver que el 100% de clientes que compra en un mes un producto, el 20% no lo comprará al mes siguiente, o sea que el 80% lo sigue comprando dentro de ese siguiente mes. Si nos ubicamos dentro de nuestro diagrama o matriz de transición, podemos observar la transición de este estado cuando un cliente compra un producto en el mes actual. La probabilidad de transición de que no lo compre al siguiente mes será de un 0.20, es decir, un 20%. De igual forma, nos dice que del 100% de clientes que no lo compraron dentro de este mes, solo el 30% lo adquirirá al mes siguiente, o sea que el 70% no lo comprará al siguiente mes. De esta forma, simplemente con el enunciado podemos ir dándonos una idea de cómo estará construido nuestro problema y también observar las transiciones que se da entre cada uno de ellos. Para continuar con el ejemplo, veremos un video a continuación para observar el desarrollo del ejercicio. Bien, ahora vamos a ver un tercer ejemplo, el cual es bastante interesante y también, lo diremos así, importante. Les explicaré cuál es la característica a diferencia de los otros. Ya no nos habla de probabilidades, nos habla de
cantidad de individuos que realizan una actividad o no, o que tienen un comportamiento o no. Nos da una población y nos dice cuál es el porcentaje de la población que lleva a cabo esta actividad o la otra actividad de acuerdo a la cantidad de actividades que tengamos. Entonces ya no solamente abarcamos las cadenas de Markov a lo que es hallar probabilidades, sino también a lo que es hallar lo que es cantidades de individuos. Nos dice, el Departamento de Estudios de Mercado de una fábrica estima que el 20% de la gente que compra un producto un mes no lo comprará el mes siguiente. Además, el 30% de quienes no lo compren un mes lo adquirirá el mes siguiente. Entonces, tenemos dos estados en los que puede estar la población. Acá ya me he adelantado un poco y ya he armado el grafo de estados, pero lo vamos a ver, ¿sí? Un estado es que la población compre y el otro estado es que la población no compre. Entonces nos dice que el 20% de la gente que compra un producto un mes no lo comprará el mes siguiente. No nos está hablando de probabilidades, pero como estamos hablando de cantidad de individuos, etcétera, igual vamos a tomarlo como lo hemos realizado en los otros ejercicios. Nos dice que el 20% que compra un mes no lo compra el mes siguiente. Entonces vamos del estado de compra al estado de no compra. ¿Y cuánto le asignamos? 0.2, que representa ese 20%. Entonces, para completar a 1 las probabilidades, porque fíjense, hay dos posibilidades, que una persona compre y luego no compre, o que una persona compre y luego vuelva a comprar. Entonces, ¿cuánto le daríamos a la probabilidad, o al porcentaje, mejor dicho, de personas que compran y vuelven a comprar la vez siguiente? Del 0.2 para llegar al 1, ¿cuánto le tendríamos que poner? 0.8. Siempre vamos completando nuestros datos a 1, ¿sí? No nos podemos pasar ni tampoco puede ser menos. Luego tenemos en la tercera línea que nos dice, además, el 30% de quienes no lo compren un mes lo adquirirá el mes siguiente. Eso quiere decir que las personas que no lo han comprado un mes y que lo adquieran el mes siguiente representan al 30%. La otra probabilidad es que no compren y que el siguiente mes tampoco lo compren. Para llegar a 1 le ponemos acá 0.7. Luego escribimos nuestra tablita para anotar nuestras probabilidades y tener ya nuestra matriz de transición. Si hemos puesto primero compra, acá también tiene que ir primero compra, ¿sí? Acá estamos hablando de los estados anteriores y aquí estamos hablando de los estados futuros, ¿sí? Aquí hablamos de los estados anteriores y acá de los futuros. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de población que compra este mes y en la siguiente vez también compra? Será de 0.8 según nuestro grafo de estados. Luego tenemos el porcentaje de la población que compra este mes y al siguiente no compra, será de 0.2 como tenemos en nuestro grafo de estados. El porcentaje de gente que no compra este mes pero compra al siguiente es de 0.3 de acuerdo a lo que tenemos en nuestro grafo. Y el porcentaje que no compra este mes y tampoco al siguiente es de 0.7 según nuestro grafo. Anotamos esta tablita tal cual en forma de matriz y ya tenemos la matriz de transición. La prueba para saber que está bien es que la sumatoria de filas nos devuelva 1. Nos devuelve 1, en este caso 0.8 más 0.2, sí, nos devuelve 1. Y abajo 0.3 más 0.7 también nos devuelve 1, ¿sí? Con eso ya hemos comprobado que nuestra matriz de transición está bien. Bien, ¿qué nos dice? En una población de 1000 individuos, fíjense que a diferencia de los otros ejercicios, estamos trabajando con poblaciones. Nos dan la población total, que es 1000 individuos, y nos dice 100 compraron el producto el primer mes. ¿Cuántos lo comprarán al mes próximo y dentro de 2 meses? Entonces, ahora ya no vamos a trabajar como antes, donde en nuestra matriz X pues teníamos un vector y la sumatoria de probabilidades nos tenía que devolver 1. No. En este caso, la sumatoria de lo que tengamos en X de la población nos tiene que devolver el dato de la población total. Ya no hablamos de 1, sino veamos en este caso, ¿cuál es la población total? Pues es 1000 individuos. Entonces, en esta matriz de estados lo que nos debería devolver es 1000 individuos, que es la población total. ¿Cómo hacemos esto? Nos dice... Fíjense que siempre hemos ido anotando compra, no compra. En nuestra matriz de estados también anotamos eso. Anotamos compra y anotamos no compra. Nos dice, en una población de 1000 individuos, 100 compraron el producto el primer mes. El primer mes, como tenemos el dato, representa al estado inicial, ¿sí?
El primer mes es el estado inicial, por tanto le damos X0. ¿Cuántos han comprado? Han comprado 100. Pero si la población total es de 1000, ¿cuánto le faltaría a 100 para llegar a 1000? Pues 900. Si 100 han comprado, significa que 900 no han comprado, que es algo bastante lógico, ¿verdad? Siempre nos tiene que dar la población total, que sí o sí tiene que estar en uno de los dos estados, no en ambos. Bien, lo que nos pide en la última línea, podemos leerlo, nos dice cuántos lo comprarán al mes próximo y dentro de 2 meses. El mes próximo se simboliza como X1 y su fórmula va a ser el estado inmediato anterior, que es X0 por T, y en 2 meses va a ser X2, que es igual al estado inmediato anterior, en este caso que es X1 por T. Empezamos a trabajar. Fíjense que ya no nos tiene que dar la sumatoria de probabilidades, o en este caso de cantidades. La sumatoria de cantidades ya no nos tiene que dar 1, sino como hablamos de poblaciones nos tiene que dar la población total, que el problema nos dice que es 1000 personas, ¿sí? Entonces, para calcular X1 tomamos X0, lo hemos copiado tal cual acá, por la matriz de transición, que es la que hemos hallado aquí arribita, y calculamos cuánto nos da eso. 100 por 0.8, eso será 80, más 900 por 0.3, eso es 270, 80 más 270, eso nos da 350. ¿Sí? Ya tenemos acá 350, y acá tenemos 100 por 0.2, eso será 20, 900 por 0.7, 7 por 9, 63, eso será 630 más 20, eso nos da 650. Entonces nos decía cuántos comprarán al mes próximo. Si sabemos que este dato representa para los que comprarán y este otro dato es para los que no comprarán. ¿Cuántos compran al mes siguiente? El mes siguiente es X1, entonces lo que decimos directamente es 350 personas compran el producto. No se olviden siempre anotar su respuesta de manera clara. Y si es que aparece algo así en el examen, también tienen que anotar el problema, ¿sí? El producto el mes siguiente. Ahora nos dice también, o nos preguntaba también, dentro de 2 meses. Nos decía, y dentro de 2 meses, ¿cuántos comprarán? Entonces, para eso vamos a hallar X2. Entonces, eso va a ser igual a X1 por T, que no es otra cosa que 350, 650, que es el dato que acabamos de hallar, por la matriz de transición, que es 0.8, 0.2, abajo tenemos 0.3, 0.7. Entonces, X2, ¿cuánto nos dará? 350 por 8 más 650 por, 350 por 0.8 más 650 por 0.3. 350 por 0.8, 0 por 8 será 0. 5 por 8, 40, va 4. 3 por 8, 24 más 4 será 28, ¿sí? Ahora tenemos solamente un decimal, entonces tenemos 280. ¿Y cuánto será 650 por 0.3? Tenemos 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, va 1. 3 por 6, 18, más 1 será 19. Tenemos un decimal, entonces será 280 más 195. ¿Cuánto nos dará eso? Eso nos da 475, ¿sí? Ya tenemos este dato, entonces ahora vamos a pasar a calcular el otro dato. Algo que nos hemos olvidado quizás acá es que esta sumatoria, ¿cuánto nos debería dar, chicos? De estas cantidades nos debería dar 1000. 350 más 650, ¿cuánto nos da? Pues en efecto nos da 1000. Si no nos diera 1000, que es en este caso la población total que nos dice el problema, pues hay que revisar los datos. Siempre debe ser igual a la población total, si es que les dan un ejercicio respecto a poblaciones, ¿sí? Si la población que nos daba el ejercicio era 800, entonces se debería igualar a 800. Si la población total es 10.000, pues se debería igualar a 10.000 y así sucesivamente. Pero como en este caso la población total era 1000, por eso la suma siempre se tiene que igualar a 1000, y lo mismo en este caso que estamos viendo ahora. Vamos con el siguiente, 350 por 0.2. 350 por 0.2, eso será entonces, tenemos 2 por 0, 0, 3 por, acá tenemos 70, ¿sí? 70 más 650 por 0.7. ¿Cuánto será 650 por 0.7?
tenemos que calcular también ese dato, que va a ser igual a 455 más 70. ¿Cuánto será eso? 5, 12 va 1, 525. Veremos si esto suma los 1000, que es la población total. ¿Será que suma? Vamos a ver. 5 más 5, 10 va 1. 7 más 2, 9 más 1, 10 va 1. 5 más 5, entonces eso nos va a dar el 1000 que buscamos. ¿Sí? Entonces estamos bien. No se olviden que el primer dato representa a la población que compra y el segundo a la población que no compra. Entonces, ¿cuántas personas comprarán en 2 meses? Podemos anotar 475 personas compran el producto en 2 meses. ¿Sí? Ahí terminaría nuestro ejemplo.